Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este lunes 12 de enero del 2026. Nos habíamos quedado en el punto del morir a uno mismo, el morir a sí mismo como un elemento fundamental en el tránsito hacia el completamiento humano o hacia la espiritualización de la vida, pues no se puede espiritualizar la existencia de un modo consciente, de un modo adecuado, o sea, de un modo cierto, si no se cruza primero la etapa del progresivo y total morir a mí mismo. Pero en ese punto habíamos también mencionado que era importante comprender que ese morir a mí mismo se refiere al morir a todas las programaciones que hemos ido construyendo de forma consciente o no, y que incluso hemos ido heredando o que heredamos desde lo cultural, desde lo tradicional, etc. Y que refuerzan un actuar, un pensar y un sentir desde la sola y propia conveniencia o desde la conveniencia de aquellos a los cuales yo considero importantes para mí. O sea, es el morir a esas programaciones, a ese conjunto de algoritmos mentales y comportamentales que automáticamente funcionan en mí y que lo que están haciendo continuamente es reforzando un actuar egocéntrico, un actuar centrado en mí mismo como centro de la propia existencia, y no solo como centro, sino como centro más importante, protagonista, aquel que lo merece todo y que por tanto puede o tiene supuestamente el derecho de hacer lo que sea para obtener lo que merece, aunque pase por encima del bienestar de las demás personas y de los demás elementos que también forman parte de esta gran y hermosa creación. Estábamos explicando en ese momento que también se trata al morir de una especie de hombre viejo, de programación vieja, de ser humano antiguo. Decíamos que de ese mismo hombre viejo hablaba Pablo, por ejemplo, en la tradición cristiana en sus cartas. Hablaba también Jesús de Nazaret en la misma tradición en sus cartas, incluso en otro momento menciona, en vez de la palabra morir, habla de el negarse a sí mismo. Le dice a alguien, ¿no?, que le pregunta cómo obtengo el reino de los cielos. Entonces en un momento él le dice, niégate a ti mismo. Eh, Aquí en este punto es importante ir reflexionando una idea. El morir, el negar, el desplazar, el trascender de sí mismo significa al sí mismo construido. Debemos comprender y reflexionar con mucho cuidado sobre una cuestión necesaria que siempre va a acompañarnos a lo largo de nuestra vida, y es la cuestión de que hay en el ser humano una doble posibilidad de acceso a la realidad en todo sentido, tanto a la realidad con respecto a sí mismo en cuanto a identidad, como a la realidad con respecto a lo otro. Y es que el ser humano puede abordarlo todo desde una doble perspectiva o desde una doble dimensión. La dimensión relativa a sí mismo, o sea, al mundo que él mismo ha ido construyendo, disculpen, en su mente, dándole significado, dándole nombres, asignándole valores diferentes, etcétera. O sea, construye su propio mundo, lo que es lo cultural, y una dimensión absoluta donde puede acceder al mundo, a las cuestiones tal y como son, libre de todas las etiquetas y valoraciones que él le ha ido colocando a lo largo de su vida, basada en sus propias experiencias personales. O sea, las cosas son y existen más allá de lo que son para mí. Es una doble dimensión, la dimensión relativa y la dimensión absoluta. En la mayoría de los casos todos vivimos predominados por la dimensión relativa, o sea, abordo las cosas, pienso en las cosas, siento las cosas, me relaciono en las cosas desde lo relativo a mí mismo, a mis intereses, mis significados, mis historias, mis recuerdos, etcétera, etcétera. Eso es importante y no lo podemos desplazar porque lo relativo nos garantiza la individualidad, pero al mismo tiempo está carente de lo absoluto. O sea, dentro de lo relativo tenemos que ceder también el espacio necesario para la visión desde lo absoluto, desde una existencia que está allí y que existe incluso independientemente de mí mismo y de mi
apreciación. Por tanto, el negarse a sí mismo, el morir a sí mismo, es el desplazar o es al menos el complementar a esa tendencia egocentrada, esa tendencia continua. Eso es importante, porque en cada momento de nuestra vida nos deberíamos preguntar cómo o desde qué posición estoy abordando esto, desde la posición relativa o desde la posición absoluta, desde qué posición me estoy llevando con esta persona o la estoy cuestionando. Eso es muy, muy importante, al menos para aquella persona que quiera buscar una transformación profunda en su vida. Debemos notar que en todos los casos, decíamos también en el último encuentro, que se habla de un morir, que se habla de un negarse, también posterior a eso se habla de un nacer de nuevo. Un nacer que hay que entenderlo como una nueva estructura personológica, o sea, no se pierde la personalidad. Hay veces que una persona piensa y dice, bueno, pero si dejo de ser yo mismo, si me niego a mí mismo, entonces ¿en qué me convierto? ¿Quién soy? Realmente el negarse a sí mismo no es el negarse de la identidad primaria, y la identidad primaria es lo que somos en la base, en la esencia. Y en la esencia que somos fragmentos de existencia, somos formas de existencia manifestándose al modo de una época, de unas circunstancias, de una cultura, de un condicionamiento genético, etcétera, etcétera, pero formas de existencia. Porciones de existencias, modo de existencia, la existencia que es ilimitada, que es continua, que es eterna, manifestándose en una forma limitada, en una forma no continua, en una forma no eterna. Eso es lo que somos en verdad, esa es nuestra identidad primaria, o sea, existencia, modos de existencia manifiesta. Eso nunca puede cambiar. Eso no muere, eso no se niega, eso está continuamente allí porque no es construido por nosotros. La existencia que somos, la potencial existencia que somos, no la construimos nosotros. Ahora, lo que sí construimos nosotros es las diferentes maneras por las cuales o desde las cuales esa existencia se va mostrando en el espectáculo de la vida personal. Nuestros personajes, nuestras actuaciones, nuestras pensares, nuestras formas de ver las cosas, de analizarlas, de valorarlas, eso sí lo construimos nosotros o lo heredamos ya construido y ni siquiera lo cuestionamos, lo asumimos y lo reproducimos. O sea, eso es a lo que hay que morir, eso es lo que hay que transformar, eso es lo que hay que cambiar, porque no es un pensar libre, no es un actuar libre, no es un sentir libre, es un pensar, un actuar y un sentir condicionados continuamente, por tanto son restringidos. Así que se puede hablar de una transformación de la estructura de mi personalidad. No es quedarme sin personalidad, sino es asumir una personalidad progresivamente libre de todas aquellas cuestiones que la obstaculizan. Es ese hombre nuevo del que también recurro de nuevo a Pablo. Pablo habla. Es un nuevo y diferente estilo de vida, es una nueva programación sin duda alguna, pero esta programación, aunque sigue siendo programación, ya no va a estar centrada en mi individualidad. Yo no voy a ser ya lo más importante, ni mis personajes van a ser lo más importante, sino que ahora va a estar basada en el comprenderme como parte integral de una gran unidad, porción integral. O sea, yo soy parte de una unidad, soy parte de un gran sistema, soy parte de algo maravilloso e insondable, a lo cual se le llama el misterio de la existencia. Yo soy parte de eso, ya no soy el centro, ya no soy lo más importante, ya ni siquiera mi subsistir es lo más importante, sino el funcionar de la gran maquinaria. Es ahí lo que comienza a ser lo más importante. Y esa gran unidad, planteamos también en ese momento, es la que comienza a ser y comienza a manifestarse a través de nuestra individualidad. Ya mi vida va dejando de ser simplemente un proyector de individualidades, un proyector de mezquindades,
un proyector de cuestiones constantemente centradas solo en mí. Ahora comienza a ser un proyector de esa totalidad, un proyector de esa unidad, un proyector de esa integración. O sea, la vida comienza a cambiar en todo sentido y la individualidad, por decirlo así, se pone al servicio de la totalidad, es decir, visto desde el punto de vista teísta, se pone al servicio de Dios. Vamos a recordar que estamos abordando esta perspectiva desde una de las dos posibilidades, la posibilidad teísta, o sea, cómo trascender el ego, cómo trascender la individualidad esa egoísta, no la individualidad sana, sino la egoísta, desde el punto de vista de la aceptación, de la participación de una personalidad suprema a la cual generalmente se le llama Dios y que por tanto es independiente de mi construcción egoísta, porque habíamos visto que si mis actuar, pensares y sentires surgen todos desde mi ego, entonces ¿cómo podría yo desde mi ego también combatirlos para transformarlos o erradicarlos, o mejor dicho, reemplazarlos por pensares, sentires y actuares que sean mucho más favorables de frente a mi completamiento humano? Ahí había una disyuntiva y habíamos visto que a lo largo de la historia se encontraron dos soluciones. La primera solución teísta, o sea, la aceptación de la existencia de un ser superior y supremo, que por tanto, siendo siempre todopoderoso y todo puro, entonces podría ir sanando, ir desplazando todo aquello que de oscuro pudiese haber en mí. Es el comenzar a vaciarse de todas mis programaciones para que el actuar que se proyecta a través de mí, el pensar que se proyecta a través de mí y el sentir que se proyecta a través de mí venga a ser el pensar, el sentir y el actuar de ese ser trascendental maravilloso a través de mí. O sea, Dios progresivamente actuando a través de lo que consideramos nuestra vida. Y así entonces el ego va siendo desplazado. Esa es la propuesta teísta. En este sentido, esta propuesta teísta, tenemos que tener en cuenta algo, que para que eso suceda tiene que darse una condición indispensable, y es que la esencia que somos tiene que seguir existiendo, porque si la esencia que somos, si la potencia viviente que somos dejara de existir, entonces uno podría preguntarse cómo podría el amor de Dios actuar a través de ella si ha dejado de existir. Por tanto, volvemos al punto: el morir a mí mismo, el negarme a mí mismo, no significa perder la esencia que soy. Sigo siendo existencia, sigo siendo existente, pero existencia y existente que está modificando el modo de ser, el modo de proyectarse, no la existencia en sí mismo, sino el modo en que esa existencia se va proyectando, porque de lo contrario, entonces, si la existencia que soy deja de ser, entonces ¿cómo podría ese supuesto ser superior manifestarse a través de algo que ya no es? O sea, esto es muy importante, y además de eso nos ayuda a lidiar con ese tema de que bueno, y si dejo de ser lo que soy, entonces ¿en qué me convierto? Porque la gente le tiene temor a esa cuestión de la identidad. La gente incluso dice: no, yo hice eso porque yo soy así. No, tú no eres así nada. Es una programación que has asimilado en determinado momento, la cual quizás te heredaron o tú mismo has construido, y la identificas como tu núcleo de identidad. Pero no es tu núcleo de identidad, no es lo que eres. Lo que eres no es eso. Lo que eres es existencia potencial, y esa existencia se programa de un modo determinado para manifestarse. Y esa programación no está incluida en la existencia, es construida por nosotros mismos y por la cultura, los modos en los cuales nos han enseñado, nos han criado y en los cuales nos vamos desarrollando. Entonces eso no puede dejar de existir. Lo que somos en esencia nunca deja de existir. Por tanto, lo que muere para dar paso a una construcción nueva es la forma específica por la cual esa esencia se va a manifestar. Aquí hay otro punto importante, porque la espiritualización de la existencia incluye
el yo ir indagando acerca de esa esencia que hay detrás de todo lo que yo creo que soy, el ir encaminándome hacia un espacio consciente en lo más profundo de mí mismo, más allá de todas mis identidades, donde yo sigo siendo, pero ya no soy específicamente nada, sino soy simplemente fuerza viviente. Es un encontrarme con la vida, con la chispa viviente que habita en lo más profundo, y es en ese encontrarme se encuentra también un proceso poderoso de transformación y purificación, y es desde ese encontrarme profundo con la propia existencia que soy en lo más hondo, desde donde se realiza la verdadera oración, la verdadera adoración, el verdadero clamar, la verdadera súplica, el verdadero agradecimiento. Puesto que cuando lo realizo desde algunas de mis identidades, entonces debe saberse que simplemente se queda a un nivel mental y no llega a trascender, o sea, no llega al supuesto Dios o a la supuesta presencia de Dios. Por eso las grandes culturas de la humanidad también hablaban e invitaban, convocaban al silenciamiento, y lo hacían de diferentes modos. Incluso Jesús de Nazaret explicaba, ¿no? Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto en lo secreto, y allí en lo secreto, y tu Padre que escucha en lo secreto. O sea, hablaba de una especie de aislamiento. Este aislamiento no es un aislamiento físico, aunque puede entenderse como un aislamiento físico para aquel que entiende todavía la existencia como absolutamente física o material. Pero en una comprensión más elaborada, se trata de un aislamiento de identidad. O sea, mi conciencia, mi atención tiene que lograr en un momento determinado, por entrenamiento progresivo y comprensión progresiva, acceder a un espacio consciente desligado de todas las identidades que yo he construido para mi existir. Un espacio consciente desde el cual no me tengo como nada, ni como hijo, ni como padre, ni como hombre, ni como mujer, ni como humano, ni como animal, ni como bruto, ni como inteligente, ni como sabio, ni como esto, ni como aquello, ni como nada, donde la historia personal no existe, no cuenta, no hay proyectos, no hay proyecciones, no hay sueños, no hay metas, no hay frustraciones, no hay conocimientos, no hay nada. Hay simplemente atención consciente de la propia fuerza viviente. Es un sentir la vida misma, es un sentir la existencia, un sentir puro, un sentir desnudo de todo. Es un atreverse a silenciarlo todo. Y desde ese silenciamiento, pero permaneciendo consciente, entonces me encuentro con algo inmenso, con algo innombrable, con algo indescriptible, que es la totalidad de la existencia, y me puedo reconocer. Y es una quietud que no se puede mencionar con ninguna palabra. Y desde esa quietud, entonces, y al mismo tiempo en esa quietud, todo se diluye. Pero aún así sigo existiendo de modo consciente. Y es en esa quietud donde la criatura viviente en lo profundo se restablece, se regenera. Muchas veces las personas, por ejemplo, por una tendencia derivada del conocimiento centrado en lo material, cuando se sienten agotadas, sobrecargadas, extenuadas, tristes o lo que sea, hablan de desconectar. Unos lo hacen mediante tratamientos médicos, otros lo hacen mediante algún tipo de actividad también material que los entretiene, y ese es el desconectar. Otros lo hacen mediante el dormir, mediante ejercicio de relajación. Ese es el desconectar que la gente conoce. Pero ese desconectar no es capaz de devolvernos a nuestra situación original de potencialidad viviente. Ese desconectar lo único que hace es, a nivel físico-mental, crear un espacio de aparente descanso, pero no soluciona el verdadero problema. El ser humano tiene que resetearse profundamente, tiene que reprogramarse en lo profundo, y esa reprogramación en lo profundo necesita de un llegar a lo más profundo de lo profundo, de un llegar a la esencia misma de donde todo lo demás ha sido derivado, y en esa esencia misma sentirse de modo consciente como la potencialidad de vida que soy, existencia pura, pura potencia, puro amor, puro conocimiento en virtud potente. Y desde allí entonces comprenderlo,
reanimarme, restaurarme, reforzarme, todo esto, pero en la totalidad, no en ninguna de mis particularidades, puesto que allí no hay ninguna particularidad. Es un estado donde siento que soy, donde me siento ser, donde me siento estar, pero no me siento como nada, no me reconozco como nada y aún así existo. En ese estado todo queda completamente diluido, porque todo queda antes de ese estado, a ese lugar profundo, a ese espacio consciente profundo, a ese espacio existencial profundo, nada puede entrar. Mis personajes no pueden entrar. Y si acaso noto que mis personajes están allí, significa que no he llegado al lugar que debo llegar. Debo seguir tranquilo, debo seguir en mi silencio interior, debo seguir allí y debo dejar que mis personajes en forma de nubes, como si fueran nubes, vayan pasando hasta que todo se quede en completa presencia. Presencia amorosa, presencia viviente, presencia silenciosa. Esta cuestión, repito, es muy importante y es una cuestión que casi ningún ser humano tiene en cuenta y sobre todo ninguno de los que están supuestamente emprendiendo el camino teísta o el camino de las religiones, las creencias o algo así, sino que están viviendo ese camino a nivel de la mente, a nivel de la cultura religiosa, los protocolos religiosos, las creencias religiosas, pero la mayoría no son capaces de trascender. Eso también hay que trascenderlo. Porque la fuente del verdadero absoluto, la fuente del verdadero y amoroso Señor, ese Señor en esencia, se encuentra más allá de todos mis personajes. Pero sobre esta temática vamos a continuar hablando en otro momento porque ya el tiempo se ha alargado. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe y nos permita revisar el modo o los modos en los cuales estamos tratando de recuperar fuerzas, de recuperar estabilidad, de recuperar paz, porque de seguro en la mayoría de los casos están siendo superficiales y por tanto ineficientes. Que tengamos todo un buen día y bendiciones.